Hola, bienvenidos una vez más a Yo contra el Metro, historias de una usuaria, un usuario y un usuario en guerra. Hoy jueves de efectivamente guerra y vamos a hablar el día de hoy, el metro es arte. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es arte? Porque la arquitectura es arte y tenemos muchos datos curiosos, información técnica, pero yo no se las voy a dar. Hoy me traje un especialista. ¿Cómo te sientes, queridísimo amigo ingeniero arquitecto? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Él es Alfonso Cuevas, es ingeniero arquitecto, Correcto. especialista en qué te especializas sobre todo. Sobre todo en BIM, que es construcción virtual. Construcción virtual. ¿Qué tipo de usuario crees que eres? ¿Cómo te consideras? Yo era usuario lector, muy lector. O sea, aprovechaba como el viaje del metro para leer mucho y escuchar música. Ok. Y vamos a empezar, pues el día de hoy, con una pregunta. ¿Cuál es la necesidad o por qué surge el metro? O sea, ¿por qué se da el metro en la Ciudad de México? ¿Qué necesidad se necesitaba cubrir? Bueno, el sistema de transporte metro básicamente es un tren urbano. Y la necesidad que cubre principalmente es un transporte rápido, eficaz y hasta cierto punto económico. En el momento en el que se comienza a dar la migración del interior del país, de los diferentes estados hacia la capital, comienza a haber una explosión demográfica, una sobrepoblación fuerte en la ciudad y justo pues ahí es donde se comienza a dar como la necesidad de mover grandes cantidades de gente en un tiempo pues mínimo, ¿no? Se dice que el metro de la Ciudad de México es referente a nivel internacional por su arquitectura. Pero obviamente pues ya existían ciertos referentes, o sea, antes del metro de la Ciudad de México, a pesar de que es referente, ya existían Sí. otros que no son iguales, pero, ¿no? ¿Qué es lo que hablábamos? A ver, cuéntanos de eso. Sí, a ver, México llega un poquito tarde a la fiesta del tren urbano, ¿no? O sea, ya había trenes como los de Boston, el de París, en Rusia ya tenían trenes urbanos desde 1870, 1860. México llega prácticamente 90 años después. Sin embargo, sí es un referente por la complejidad de construcción, por el tipo de suelo que tenemos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México tenemos tres tipos de suelos, que es lacustre, de transición y lomerío, ¿no? Lacustre es prácticamente nuestro suelo sobre el lago, una gelatina. Sí, Este, así, ¿no? todo tiembla ahí. Sí, tiene una gran Es concentración de agua, fangoso. es mucho fango y es un suelo muy inestable. Entonces, construir en esas condiciones era muy complicado. Entonces, Es un por logro. eso, totalmente, un logro de ingeniería, un logro de diseño y también un logro constructivo para toda la gente que estuvo involucrada en la construcción. Por darte un ejemplo, cuando estalla la revolución, se pausa, por ejemplo, la construcción del Palacio de Bellas Artes, que originalmente era el Teatro de la Ciudad. Lo inicia un arquitecto llamado Adam Oboari. Estalla la revolución, él se va, ¿no? Se regresa a su país y al término de la revolución lo retoma Federico Mariscal, ya aquí. Eh, y si actualmente, si tú te das cuenta, podemos notar un hundimiento en el Palacio de Bellas Artes. Ese hundimiento se debe a que el arquitecto original no había considerado el Nuestro tipo de suelo. suelo, Es que es correcto, el primer tipo de suelo. es correcto. Mencionas que son tres. ¿Cuál es el Sí, segundo tipo? el de transición. Hay algunas zonas de la Ciudad de México donde justamente deja de ser muy, muy fangoso, comienza a tener un poco más de solidez antes de llegar al lomerío. Nosotros le llamamos lomerío, por ejemplo, a zonas como a San Ángel, por ejemplo. San Ángel es roca volcánica, ¿no? O, por ejemplo, literal, las lomas, digamos que en la periferia de la ciudad. Entonces ahí sí tú construyes y tienes una solidez en el tipo de suelo bastante correcto para la construcción. Sin embargo, en el centro no. En el centro es muy complejo construir. Entonces, por eso el metro de la Ciudad de México es un referente por la complejidad de construcción.
que no hay en otro mundo, en otro mundo, en otro país, ¿no? No, en otros países, bueno, hay otro tipo de obras de ingeniería, pero el metro casualmente no, porque también nuestra ciudad tiene la particularidad de que fue fundada sobre un lago. Entonces es muy complejo encontrarte otra ciudad en el mundo. Digo, está Venecia, ¿no? Que tiene Sí. sus canales. Holanda, Países Bajos, que tuvieron que fabricar una barrera contra el mar, ¿no? Para que el mar no reclamara el espacio que le habían No robado. reclamar a la tierra, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero pues difícilmente se habían como aventurado a construir un sistema de trenes, ¿no? Urbanos de este tipo. Háblanos algo que platicábamos fuera de cámara que ustedes no lo vieron las personas que nos están viendo. Costos. Sí, bueno, cuando el metro se inaugura, que es en los años 70, en el 69, el presidente Díaz Ordaz de aquel entonces inaugura el metro y originalmente salió con una tarifa de 75 centavos. Eh, ya después hicieron un ajuste de precios y terminó siendo un peso, ¿no? Pero un poquito lo que comentábamos es que actualmente, con la tarifa que tenemos actualmente, es muy complejo cubrir todas las necesidades de mantener infraestructura, porque algo muy importante de las construcciones en las ciudades no es solo construirlo, sino mantenerlo. Es muy caro mantener Y una más aquí, infraestructura. por Es- nuestro tipo de suelo. Por el tipo de suelo, porque también las diferentes líneas tienen distintas características. Hay sistemas del metro que son subterráneos, ¿no? La línea naranja, que es muy profunda, Sí. y otros ejemplos, pero también hay un sistema superficial, pues, que es, por ejemplo, como la línea azul, ¿no? Que va prácticamente sobre la avenida de Tlalpan. Entonces ahí, y tenemos otro tipo de sistema, que es el sistema que va, pues, volado, ¿no? El sistema que va sobre columnas. Sí, que es como Pantitlán, línea 12, Elevado, sí. La línea verde, Talismán. eh, son hacia arriba. Son hacia arriba, sí. O sea, Son elevados. son tres tipos. A ver, la primera es subterráneo. Subterráneo, La segunda es superficial, superficial, que es como Línea como 2. Tlalpan, línea 2, correcto. línea 2. Y elevado. Y elevado. Y Así elevado. es. Como línea 12, como la línea de Talismán, como la mitad de la línea B también, y la otra mitad de la línea B superficial. Sí, igual. Va como combinado. Es correcto. Y dependiendo del sistema que se haya utilizado para el diseño de esa línea, tiene diferentes complicaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes un sistema subterráneo, tienes mucha filtración de agua por el tipo de terreno, entonces se tiene que controlar mucho esa parte. ¿Que hoy en día se sigue controlando esta parte o ya es como cuando se construyó? No, todavía se sigue controlando. De hecho, hay algunas estaciones que sí llegan a tener filtraciones considerables en época de lluvias. Y a ver, es algo que llega a suceder en todas las construcciones. O sea, esta filtración, quiero hacer una pausa. Cuando en el metro vas, la marcha de los trenes será lento debido a la lluvia, es por esta filtración. Sí, cuando estamos hablando de subterráneo, sí. Cuando hablamos, por ejemplo, de metro en un sistema superficial, que es como la línea B, está a cielo abierto. Sí. Entonces la lluvia cae directamente sobre las vías del tren, del metro, y a veces se encharca, genera encharcamientos. O sea, ¿y qué pasaría si el tren va así, ¡fum!, con de lluvia? Porque toda la gente dice, no, es que está lloviendo, pero yo no sé por qué avanza así. ¿Por qué avanza así? A ver, Por cuéntanos. cuestiones de seguridad. Puede llegar a haber deslizamientos. Y también, bueno, sabemos que el metro, siendo un sistema eléctrico, ¿no? Teniendo una alimentación eléctrica, también pueden existir riesgos. Y no es que el transporte sea inseguro, porque en realidad no es así. Pero sí se recomienda que sí reduzcan la velocidad de marcha cuando hay lluvia. Otra duda que tengo. ¿Por qué la línea naranja, y no es solo yo, por qué la línea naranja es al infierno? Y literal, va del Rosario a Barranca del Muerto, tomemos en cuenta eso. Bueno, hay muchas particularidades. En la Ciudad de México también por ejemplo, cuando se construyó la primera línea, no esta que pasa por Pino Suárez, la línea rosa y entronca con la línea 2, la azul, tenían, digamos, todavía
libertad de poder abrir por completo, ¿no?, de todo el espacio que requerían para construir. En la línea naranja no. En la línea naranja ya había muchas construcciones las cuales podían verse afectadas. Construcciones, hablamos de... Hablamos, por ejemplo, de fábricas, por ejemplo, la línea naranja pasa muy cerca de la fábrica de cerveza Corona. Uh-huh. Había edificios de oficinas. Refinería, la parte de Polanco, que también iba a ser complicadito, ¿no? Entonces, por esa y otras cuestiones también se decidió que el diseño fuera más profundo, ¿no? Y también un poco buscando también la estabilidad del suelo, ¿no? Esa es una línea donde ya se utiliza una tuneladora, ¿no?, para generar pues prácticamente toda la trayectoria del tren, y se van colocando unas piezas que son como de Lego, circulares, que se llaman dovelas, para impedir que el terreno ejerza presión y pueda derrumbarse durante la excavación. En las líneas 1 y 2 no se tuvo ese problema porque estaban a cielo abierto. O sea, excavaban por completo, ¿no?, dejaban todo abierto, construían y después volvían a tapar. Lo estoy resumiendo mucho. Sí. Amigos ingenieros y amigos arquitectos, discúlpenlo. Discúlpenme, pero es una manera muy, muy coloquial de explicarlo, ¿no? Uh-huh. Y en la línea naranja no fue de esa manera, ¿no? O sea, sí tenían que buscar un nivel, ¿no?, nosotros le llamamos niveles y rasantes, a donde pudieran, digamos, ser una excavación segura, ¿no?, y sin afectar construcciones aledañas. Ok. ¿Cuál es la estación? Como dato curioso, se sabe que la línea naranja es la más profunda. Sí. ¿Cuál es la estación que toca el infierno? Camarones. ¿Cuánto de profundidad? ¿Traes el dato? 40 metros. 40 metros de profundidad. 40 metros de profundidad, sí. Y es complicado manejar ese tipo de profundidad, no solo a nivel constructivo, sino incluso también porque tienes que pensar cómo ventilar a esa profundidad, ¿no? Todo este volumen de aire que tiene que estar en constante recirculación. Sí, para que no mueras ahí. Es correcto. Asfixiado, ¿no? Asfixiado, sí. O sea, esta parte de no morir asfixiado a todos los usuarios es gracias a la ingeniería mexicana. Sí, fíjate que, de hecho, parte de los premios y las menciones y el reconocimiento del Metro de la Ciudad de México justo fue por la ingeniería mexicana, ¿no? No solo en el diseño y en el trazo de las primeras líneas, ¿no? Yo destacaría, por ejemplo, de la 1 a la 7, la 8 todavía, pero también porque los ingenieros que estuvieron a cargo de esto, que muchos fueron parte de ingenieros civiles asociados de la empresa ICA, tuvieron a bien también involucrarse incluso en el diseño de los trenes, ¿no?, con las empresas Bombardier y CAAT, ¿no? ¿Qué tienen de especial este diseño? A ver, cuéntanos. Lo que pasa es que, no todos los trenes se diseñan de la misma manera. Sí, varían según las líneas. Sí, por cuestiones de longitud y de radios de giro. Un radio de giro es prácticamente como si tú trazaras con un transportador una curva ideal para que el tren pueda girar de manera segura, ¿no? Es como cuando en un coche, si das una vuelta muy cerrada, comienzas a escuchar cómo las llantas patinan y demás, ahí deja de ser seguro, ¿no? Entonces, justo también se debe de tomar en cuenta el tipo de rodamiento que tiene el tren. El tipo de rodamiento me refiero, por ejemplo, cuando vemos que llega uno de los trenes, vemos las llantas, los neumáticos del tren sobre una placa de acero, un perfil de acero. Pero no todas las líneas tienen rodamiento neumático. También tenemos líneas con rodamiento férreo, que ¿cómo? Es metal con metal. Como la línea A, que es la que sale de Pantitlán, es la morada, uh-huh, y esa también está a cielo abierto. Y la línea 12. La línea 12 particularmente tiene rodamiento férreo, que ese fue todo un tema, porque... Sí. ¿Qué te parece si ese tema de la línea 12, para las personas que nos están escuchando, dejen sus preguntas de la línea 12? Sí. También si tienen otra pregunta curiosa sobre la construcción del metro, la arquitectura del metro, déjenosla saber en los comentarios y aquí con gusto nuestro queridísimo arquitecto invitado las contestará.
Haremos el intento. Haremos el... No, las tienes que contestar. Aquí me diste, tú no me te dijiste, vas hasta yo sé, que contestes todo lo que... Okay. Sí, aquí nos amanecemos si tú quieres. No, no es cierto. Pero sí se las contesta. Pero sí se las contesta. Ok, esto es hablando solo de como el giro. Uh-huh. Hablamos también de como la parte... Porque que el metro no nada más es como esta parte del transporte, también hablamos de parte artística que tiene. Sí. Cultural. Justo la parte de, a ver, la ingeniería es algo maravilloso. O sea, el metro es casi como un ente vivo, ¿no? Por muchas cuestiones, no solo en cuestiones de diseño, en cuestiones de innovación, de ingeniería, la complicación con el suelo y demás. También en el metro... con la afluencia de toda la gente, pues tiene muchas características sociales, ¿no? O sea, suceden muchas cosas al mismo tiempo dentro de la red del metro. Sí, ¿no? Es que el metro es algo muy surrealista. A mi punto de vista, sí. Yo desde el primer programa yo llegué y dije, y no solo el metro, el sistema ya en general de transporte colectivo de la Ciudad de México, es algo bien surrealista. Pues es que te encuentras de todo, ¿no? Sí. O sea, es un sistema de transporte que pudiera decir no está solo enfocado a un estrato social o a un tipo de usuario, ¿no? Sino que es un gran abanico de usuarios, digamos que hay una mezcla enorme, ¿no? De pensamientos, de culturas, de muchas cosas y es por ello que también se generan muchos fenómenos sociales dentro de las instalaciones del metro, ¿no? Algunas más agradables que otras. Sí, definitivamente. ¿No? Y se pueden dar también expresiones artísticas, que de hecho es parte de la arquitectura, ¿no? O sea, venía planeado ya. Sí, el uso del espacio para generar algunas expresiones artísticas ya estaba pensado de esa manera, ¿no? Por ejemplo, la estación San Lázaro es una estación muy padre porque en la entrada del tren tenemos un gran cilindro que tiene 3 niveles diferentes. Entonces, esos 3 niveles, uno es donde vienen las vías del tren, luego otro es donde haces el transborde hacia la línea rosa, y el último es donde vienes de la línea rosa hacia la línea B. Entonces, en ese gran cilindro es donde muchas veces se utiliza como anfiteatro para generar incluso eventos de tipo musical. Yo he visto ahí bandas tocando en vivo y sí. Algunas exposiciones, ¿no? Pero es por la parte acústica que lo permite. Y la espacialidad también, porque hay algunas estaciones del metro que no tienen un espacio tan generoso. No hablamos por Allende. Es chiquito, o sea, es muy chiquito para esperar, el metro es chiquitito. Sí. Creo que es como 1,5 metros más o menos. Debe de ser como 1,5 metros, ¿no? Sí, es muy pequeñito. Pero ahí también, bueno, tenía muchas restricciones, ¿no? Edificios de tipo colonial, algunos estaban catalogados. Creo que la línea 2, creo que es una de las líneas más complejas, porque está Templo Mayor, Palacio Nacional. Oh, sí. De hecho, ahí en Pino Suárez tienen un espacio especial para espacios arqueológicos, los llaman ellos. ¿Cuál es el problema, hablando de esto, cuál es el problema de la línea 2 en esta parte de la complejidad con la parte de respetar y resguardar estos antecedentes, estos vestigios? Ese es un tema que cada vez que se encuentra, digamos, o que se debe de intervenir un edificio catalogado, un edificio histórico o algo que forma parte del primer cuadro de la Ciudad de México, siempre requiere especial cuidado, ¿no? En el caso del Metro Allende, como bien lo mencionas, se tenía un espacio delimitado prácticamente por la calle de Tacuba. Entonces, por eso incluso entras por un lado y sales por el otro lado de la calle. Sí, no hay transbordo. Exacto, o sea, como de transbordo, sí, para cambiarte de línea, ¿no? No puedes cruzar de dirección. No puedes cambiar, o sea, te tienes que salir. Es correcto. Entonces, justo ese tipo de restricciones la dan los propios edificios del centro de la Ciudad de México, ¿no? Ya saliendo del centro de la Ciudad de México, ya hacia Tlalpan, pues ya se aligera mucho, ¿no? Sí, el tema, ¿qué estaciones podría ser el tema donde sí tuvieron este problema? Bueno, Zócalo, la estación Zócalo, a pesar de ser muy grande, se tuvo
un enorme cuidado por la cercanía con Templo Mayor, ¿no? En Pino Suárez, que fue donde encontraron también vestigios arqueológicos, ¿no? También incluso, por ejemplo, ahorita me viene a la mente la estación Talismán, que es donde encontraron los restos del mamut. Por eso algunos de los usuarios cuando andábamos por allá y antes de investigarlo, no sabíamos por qué. Talismán, pues sí, pero es un elefantito. En realidad no es un elefante, es un mamut, ¿no? Sí, porque creo que es de lo más sorprendente en episodios anteriores, es como cosas extrañas que no te esperarías. Correcto. Y que lo tienen ahí preservado. O sea, sí. Es parte de la preservación del metro que no se llevó, por ejemplo, hubo piezas que se llevaron al Museo de Antropología e Historia Correcto. Nacional de Lina, que están resguardadas todas estas piezas, pero en especial el mamut lo protege como el metro, es parte del entorno del metro. Y es que justo el metro también creció conforme fue creciendo la ciudad, lejos del primer cuadro de la ciudad, que sí fue como planeado, por eso tenemos estas calles ortogonales a 90 grados, como muy ordenadas, ¿no? De la época de la colonia. Ok, ajá, sí. Sí, derivado de la conquista y demás. La ciudad venía creciendo de una manera desordenada, con algunos asentamientos irregulares. Y el metro se tuvo que adaptar a los espacios que la población iba dejando libre, o incluso tendría, justo como bien lo dices, en la línea 2 se tenía que pasar por abajo, ¿no? Para poder conectar un punto de la ciudad a otro, ¿no? Entonces, en ese sentido sí es un referente, porque tenemos, por ejemplo, metros como el de Holanda, como el de Tokio, que tienen una planeación milimétrica. O sea, estamos hablando de que hay líneas del metro de 25, 30, 40, 50 años antes ya tenían el trazo, ¿no? Y el trazo no cambia. Un poquito lo que sucedió en la línea 12 fue los cambios de trazo, que no ayudaron mucho. Sí. Pero es por eso que también vemos la red del metro así como orgánica, ¿no? Que se mete en el mapa de la Ciudad de México y va siguiendo un poco la forma territorial, un poco la forma de los asentamientos humanos, ¿no? Pero no puede ser completamente ortogonal. Cuando explícanos ortogonal en español, por favor. A 90 grados. Ok. O sea, no es... Sí, no porque es como los van a estar ortogonal. Bueno, ¿qué es ortogonal? Claro. A 90 sí. grados. A uno le sale lo Todavía no me saques lo técnico. Algo más, Sí, no puede haber trazos rectos, ¿no? En la Ciudad de México no hay, digamos que la línea no está trazada de manera recta. Sí que, totalmente recta. Sí que por ejemplo, Japón sí va... Japón sí, bueno, lo que pasa es que la ingeniería japonesa... Sí, que esperamos en un próximo episodio tener un invitado de Japón, que anda ahorita en Japón, para platicarnos y traernos imágenes, pero esas son sorpresas después. Sí, lo que pasa es que ahí, bueno, se trata mucho de la planeación urbana, del crecimiento urbano. Y el ¿no? suelo es diferente, o sea, son muchas cosas que ya hemos platicado. Sí, el suelo es diferente, también el trayecto del tren, cómo pasa, por ejemplo, en Tokio, digamos, cómo sales de la ciudad, cómo entras hacia otros pueblos, porque ya son pueblos, sí, ¿no? de Japón, ¿no? Pero que el tren los va conectando, y que también, digamos, el propio trazo de esos trenes de la ingeniería permiten que sean trenes de alta velocidad también. Aquí la complejidad de la ciudad y el trazo, las vueltas, los recovecos, los ángulos, ¿no? Sería muy complicado tener un tren de alta velocidad. Bueno, ahora sí. Al menos dentro de la ciudad. Vamos a lo bueno, tambores. Somos referente a nivel internacional. ¿Qué pasó con la línea 12? Porque ahí ya no somos tan referente. Cuéntanos de la arquitectura. Ahí se perdió el referente. No, a ver, yo creo que hubo cosas muy interesantes y buenas de la línea 12. Déjame hacer un poquito una remembranza, ¿no? Uh-huh. El mayor crecimiento de las líneas del metro fue entre los años 70 y 80. Sí. Fueron como 10 años en los que creció de una manera muy, muy importante. Más o menos hubo algunas líneas en las que incluso se tenía un avance de 1 kilómetro diario,
No, perdón, 1 kilómetro por mes. 1 kilómetro por mes. 1 kilómetro por mes. Que es mucho avance pensando en el tipo de suelo en el que estamos, ¿no? Y para la época, el tipo de maquinaria, la mano de obra, es realmente un avance Importante. muy, muy importante. Sí, hablamos económico, social, político. Sí, o sea, a veces decimos pinche metro, pero hay que ver, por eso trajimos hoy, vamos a hablar de la importancia y la complejidad. Sí, no es sencillo ni proyectarlo ni construir infraestructura urbana y más infraestructura de ese tamaño, ¿no? Que va a mover a tantas personas y sobre todo tiene que moverlas de manera segura en un terreno sísmico, sobre un lago. Hagamos una pequeña pausa a esta parte de ahorita que dijiste, de lo de la línea 12, ahorita que mencionas. Uh-huh. Temblores. ¿Qué es más seguro? ¿Un temblor afuera del metro? O sea, digamos, estoy en la calle, ¿qué es más seguro? ¿Estar afuera en la calle o un temblor adentro del metro? Depende. Depende de la estación de la línea. Sí, a ver, en términos generales, yo creo que las estaciones todavía mantienen un nivel de seguridad bastante respetable. Probablemente ya no las veamos con todo el esplendor, no con acabados bonitos ni demás, pero la estructura es robusta. En términos generales son seguras. Sí aguantan los temblores. Sí, porque los ingenieros y los arquitectos cuando hacemos un diseño o cuando generamos un proyecto, trabajamos con factores de seguridad. En una ciudad como México, los factores de seguridad son incluso más estrictos, ¿no? Y después del sismo del 85 todavía se endureció mucho más. La manera en la que se arman los elementos como columnas, como traves, cambió drásticamente antes y después del sismo. Entonces, en términos generales yo considero que las instalaciones son seguras. Pueden ser no nuevas, ¿no? Les puede faltar mantenimiento en ciertos elementos, pero en términos generales considero que son seguras. Si a mí me agarrara un temblor en el metro, yo buscaría una zona de resguardo, un marco. ¿A qué le llamamos nosotros un marco? Ajá. Que es cuando vemos 2 columnas y arriba una trave. Ese es un marco. O acercarnos a una columna. Si es que te agarran andenes, uh-huh, ¿no? A veces ¿andén las o columnas... vagón? O sea, está el andén, está el vagón. Uh-huh. Si estás en el andén, una parte segura es la columna, porque la columna, por ser un elemento vertical, si llega a haber un derrumbe, genera un efecto como de sombrilla, uh-huh, por el armado. Hay una parte ahí que se llama capitel, dentro de la estructura. Entonces el capitel, que es el que une las losas con las columnas y las traves, genera un efecto de sombrilla. Uh-huh. Entonces sería seguro acercarnos hacia una columna si estamos en el andén. Vagón. Si estamos en el vagón, ahí se aplica el no grito, no corro, no empujo y no me vuelvo loco. Modo tieso. Modo así, sí, porque obviamente va a haber movimientos, ¿no? Lo vas a sentir. Me parece que uno de los protocolos del metro cuando tenemos movimiento sísmico es detener la marcha. Uh-huh. Entonces, obviamente si tú te estás dando cuenta que hay un movimiento y que no es el movimiento propio del metro, lo primero es guardar la calma, ¿no? Porque en ese tipo de situaciones lo mejor es siempre guardar la calma y no tratar también de salir corriendo, ¿no? Es como que lo menos que se debería de hacer, ¿no? Uh-huh. En ese tipo de cosas. Ok. Ahora sí, ya que nos dijiste que es seguro, ¿no? Partes seguras, vagones seguros, que no nos vamos a quedar ahí atorados. Eso es hablando de las estaciones subterráneas. Subterráneas. Sí. Hablemos del elevador, así regresamos a la línea 12, que es un tema muy complejo porque desafortunadamente pues está el accidente donde se cayeron las 2 ballenas entre lo que es Tezonco, ¿no? Casi llegando a la estación de Tezonco. Sí, sobre Avenida Tláhuac. ¿Qué pasó ahí? O sea, somos referente y luego nos caímos, desafortunadamente. No. Es que es un tema muy delicado, pero hablando de arquitectura, de ingeniería, ¿qué pasó? A ver, justo lo que comentábamos un poquito fuera del aire, es que a ciencia cierta, lo que nos han dejado ver en los 3 dictámenes, pues se realizaron 3 dictámenes en diferentes momentos, es
que bueno, hubo algunos elementos estructurales que no se colocaron como debían. Pero en mi experiencia no solo se trata de elementos que no se hayan colocado. Haciendo un poco de historia y dando un poco de contexto para que la gente conozca cuál era la situación, Avenida Tláhuac está diseñado para el paso o estaba diseñado para el paso de automóviles y probablemente microbús, ¿no? Entonces eso significa que las vueltas son muy cerradas, los radios de giro son muy cerrados. No estaba pensado para que el trazo de Avenida Tláhuac lo pudiera seguir un tren. Entonces eso generaba en las curvas un esfuerzo mayor del que digamos era recomendable. Por naturalidad, ¿no? Debería. Por el peso del propio tren, por el peso, nosotros le llamamos cargas vivas a todos los usuarios, y la carga muerta, que es toda la estructura del tren. Entonces esas zonas eran muy complicadas. Es por ello que, por ejemplo, si tú venías sobre Avenida Tláhuac, el tren disminuía la velocidad a la mitad o tal vez un poco menos en esas zonas complicadas, y después ya entraba a la parte subterránea, ¿no? Que ahí sí ya podía como ir un poco normal, como le conoce. Es correcto. Ahora también algo importante a mencionar es que el rodamiento férreo del tren, cuando la vía está colocada de manera adecuada, es muy suave, es muy suave. Pero cuando tienes un trazo tan complicado, que de hecho se cambió varias veces durante la construcción, se cambió varias veces el trazo. No es el primero No, hubo muchos, ¿no? Hubo muchos trazos y muchas alternativas. También cuando se buscó que las estaciones, dónde se iban a colocar y dónde se iban a construir, tuvo que haber negociaciones con los vecinos, con la gente que era dueña de los terrenos, ¿no? Entonces fue complejo, porque no solo ibas a ocupar el espacio sobre nivel de calle, sino que también ibas hacia abajo. Aunque la línea estuviera elevada, también ibas hacia abajo. ¿Por qué? Porque incluso, no sé si un dato curioso es que en muchas de las estaciones del metro, tú ves la entrada a la estación y en la parte de arriba hay un edificio. Sí. Entonces, en esas estaciones, la infraestructura de la propia estación abajo funciona como cimentación. O sea, todo ese volumen de la estación funciona como una cimentación compensada. Y por eso se podía construir en la parte de arriba un edificio que se podía utilizar para oficinas o locales comerciales o transbordes, etcétera, etcétera. Porque ya toda esta estructura robusta que tenemos de manera subterránea funciona como cimentación. A eso los ingenieros le conocemos como cimentación compensada. Entonces, también en la línea 12 pues fue muy complejo esto, porque no solo iba hacia arriba, sino también hacia abajo. Pero, por ejemplo, ¿por qué no se construye? Porque también es una de las grandes dudas. ¿Por qué no se construye, o sea, toda la línea, o sea, abajo de Avenida Tláhuac, que también fuera subterránea, toda la línea? Es muy complejo. En asentamientos irregulares es muy complejo, porque muchas veces no sabes ni con qué te vas a encontrar. O sea, ha habido construcciones que incluso desentierran viejas instalaciones eléctricas, hidráulicas, se llegan a encontrar hasta conductos de Pemex perdidos. O sea, eso era muy complicado, había muchos riesgos también. Había riesgos, también, digamos que la zona también era muy conflictiva, como para decir, ¿sabes qué? Durante 2 años te vamos a quitar toda Avenida Tláhuac, ¿no? Porque se hubiera necesitado hacerlo de esa manera, y por aquí ya no va a poder pasar transporte público ni va a haber comercio. Sí, porque aunque estén hacia abajo, ¿no? Era muy complicado, y haciéndolo en un tramo elevado, pues sí, digamos que vas fragmentando. Se reducía el flujo de automóviles, el flujo de personas, pero no lo cortas. Entonces, donde tú estás construyendo tus columnas que van a soportar el tramo elevado, tienes, sí, maquinaria, tienes materiales de construcción, materiales prefabricados, ¿no? Como las ballenas y demás, pero no cortas el flujo. O sea, la gente sigue pasando, con medidas de seguridad, pero sigue pasando. Y hoy en día, porque todavía está esta duda, este gran miedo, desde tu experiencia, la seguridad que hay, la
el mantenimiento que le dieron, ¿funciona? ¿Es seguro todavía o se corre el riesgo? No, yo creo que el riesgo ya lo solventaron, probablemente no de la mejor manera, pero se solventó. ¿A qué me refiero con esto? Los dictámenes indican que faltaron algunas piezas que nosotros conocemos como pernos, Uh-huh. que esos pernos lo que evitan es el deslizamiento, que se separen los elementos, ¿no? O sea, un elemento como trave, una ballena y digamos el cabezal que sostiene la columna. Lo que vemos, ¿no? Es correcto. Que agarra a las ballenas. Un capitel, ajá. Ajá. Los apoyos de esos elementos se fijan justamente con pernos. Los pernos son los encargados de que se mantengan en su lugar. Entonces, si en algún momento llegó a faltar algún perno, y con este esfuerzo extra que hacía el tren al pasar por estas curvas tan cerradas... ¿Antes de que se le diera este reforzamiento? Sí, Okay. pudo haber habido deslizamiento, ¿no? y por ello las ballenas se desploma. Hoy en día Hoy en día yo creo que ya está solventado. De hecho, yo lo siento hasta un poquito sobrado. Okay. ¿Puedes repetirlo? Yo lo siento un poco sobrado. O sea, la seguridad, bien. Sí, porque yo considero que el gobierno no se iba a arriesgar, ¿no? Que hubiera un evento, un segundo evento. Sí, ¿no? de esa magnitud. De esa magnitud. Sí, no, ahorita lo que se colocaron fueron algunas columnas en forma de ménsula, ¿no? Para asegurar la posición de las ballenas, que no haya deslizamiento, que no se salgan de su lugar. Porque básicamente es eso, o sea, la columna está calculada perfectamente para el peso del tren, para el peso de los elementos como las ballenas y para el peso de los usuarios. O sea, las columnas no tienen problema. En realidad ahí lo que se tenía que cuidar era que los elementos no se deslizaran. Sí, porque aparte mencionas que es metal sobre metal, al principio casi de la entrevista, que no es como llanta, ¿no? Hablando de los rodamientos, sí. El rodamiento es justamente esta parte, lo que nosotros conocemos como las llantas, digamos, propias del tren, uh-huh, que van sobre un riel. Es como un tren normal, digamos. Clásico. Que es metal con metal. Uh-huh. La línea 12 y la línea A son las únicas que tienen rodamiento férreo. Las demás tienen rodamiento neumático. ¿Y por qué el sonido? Hace un rato platicamos con otras personas. ¿Por qué suena? Por los esfuerzos. O sea, a ver, es normal, los trenes también lo hacen, los trenes que tienen rodamiento férreo también lo tienen, porque el metal sufre, se llaman elongaciones y deformaciones, incluso hasta por temperatura. O sea, que no es como algo demasiado alarmante el sonido. No, de hecho es normal, es como cuando, por ejemplo, en algunas casas escuchas que hay elementos que rechinan, sobre todo cuando tienes madera o demás. La madera y el acero se deforman, ¿no? Tanto con el esfuerzo y también incluso con la temperatura. Entonces, digamos que hasta cierto punto es normal. Sí, no es así como... Es que muchas veces lo escuchas y dicen, ay, siento que se va a salir volando. Sí. Por ejemplo, los usuarios que normalmente utilizan otros trenes urbanos, también con rodamiento férreo, ¿no? Saben que ese tipo de sonidos es relativamente normal. Oye, pues vamos a leer dos comentarios que tenemos aquí. Okay. El primero es Saraída Ita, dice, el tema es súper interesante porque no tenemos ni idea de qué tanto se debe de hacer para la construcción del metro. Pensamos, pues sí, es lo que comentamos, pensamos que sería algo así como muy simple, pero pues tiene su chiste, ¿no? Tiene su chiste, conlleva mucha planeación, mucho cálculo, análisis de costos, ¿no? Y como en todas las obras también hay costos no planeados. Eso sucede incluso siempre. Hasta cuando tú construyes una casa. Tú construyes una casa y siempre hay costos no planeados. Sí, el albañil te dices tanto y a la mera hora no, es más. Incluso hasta cuando tienes un presupuesto estructurado, siempre sucede que hay costos no planeados. Por ejemplo, Wanlu Yaki dice, bueno, esto ya lo respondimos, dice, pero sigue funcionando la estación de la línea 12 que se cayó a pesar de lo que pasó. Uh-huh. Hoy, con las reparaciones, se considera segura. Ya no se va a caer de nuevo. Puedes repetirlo, que tú consideras que... No, yo considero que es seguro, sobre todo también porque el periodo en el que estuvo inactiva la línea, se le hicieron muchísimas pruebas a los elementos de acero. Los elementos de acero tienen diferentes puntos de calidad que deben de cumplir, las soldaduras,
¿no? Se le saca radiografía, se hacen pruebas de líquidos penetrantes, ¿no? Para ver. O sea, sí pasaron por varios filtros, sí. De seguridad. Sí. Yo creo que ahorita ya está solventado y me atrevería a decir que es, yo creo que tan seguro como cualquier otra línea del metro. Pues es muy bueno. Pues ya estamos por cerrar este programa, se nos casi termina el tiempo, pero antes, 3 datos curiosos que traías del metro. Antes de irnos. Sí, digo, es muchísima información. Pero 3. El metro da para mucho, ¿no? Sí, por eso está este programa. Otro día prometemos traerlo para que siga dando más. Sí, bueno, actualmente el metro de la Ciudad de México está en tercer lugar del mundo, ¿no? Ese es motivo de orgullo, yo creo que sí. Por detrás se lo merece. Sí, por la complejidad. Yo quiero adivinar que uno de los primeros antes de nosotros está Tokio. Bueno, Japón. Sí, sin duda. Sí. Y Moscú. Y luego México. Y luego México. El metro de Moscú es precioso. O sea, si pueden googlearlo, háganlo. Hay estaciones maravillosas, ¿no? Toda esta parte como de la parafernalia que se utilizaba en la época de los Romanov, como que la transmitieron a través del metro. Es una historicidad muy compleja. Bueno, este es el primer dato. Uh-huh. Somos el tercer lugar a nivel mundial de los mejores metros o estaciones como de transporte del sistema de transporte colectivo del mundo. Uh-huh. Sí, es un sistema de transporte masivo. Aparte. No, porque son miles y miles y miles de personas. Nos transportamos 4.5 millones de personas diariamente. Solo del metro. Sí. Segundo dato curioso. Bueno, los trenes son, sobre todo los primeros, son canadienses y franceses, con dos empresas, una que se llama Bombardier y otra que se llama CAD. Y en el diseño de los trenes intervinieron ingenieros mexicanos. Es decir, las empresas las fabricaron, sí, pero con la especificación de los ingenieros mexicanos. O sea, hecho en México. Pensado por mentes mexicanas. Diseñado por a lo mejor se trabajó con extranjeros, pero todo es sobre mexicano. Todo porque tenían la experiencia en la ingeniería y la arquitectura. Para realizarlos. La experiencia tiene mucho valor. Ok. Entonces, pues fueron con las empresas que ya tenían como cierto bagaje, ¿no? Para poder hacerlo de manera segura. Tercer y último dato curioso. El mantenimiento y la limpieza de los trenes, que es algo en lo que normalmente no pensamos. Sí, ¿no? Porque sí, cuando llegan a las terminales, los trenes se limpian, pero el mantenimiento mayor de los trenes se realiza cada 5,000 kilómetros. Ok. O menos, un periodo entre 4 y 5 años. Es el mantenimiento mayor. ¿A qué me refiero con el mantenimiento mayor? Prácticamente desarman el tren completo. Se desarma el rodamiento, se verifican que todos los elementos del tren estén en óptimas condiciones. Bueno, en óptimas es lo que se busca, ¿no? Uh-huh. Sí sabemos también que hay algunas líneas que requieren mayor mantenimiento que otras, pero en términos generales los trenes es el como plan de mantenimiento mayor que siguen. Cada 5,000 kilómetros. Uh-huh. Hablando de 500,000 kilómetros. 500,000 kilómetros. 500,000 kilómetros. Hablando de mantenimiento, de limpieza, conducta de buen usuario y usuaria, no dañemos las instalaciones, son patrimonio chilango, son patrimonio mexicano, somos el tercer lugar a nivel mundial y ustedes deben de saber que si son, pues manejámoslo como cachados, dañando estas instalaciones, fíjense nada más, pueden recibir multas y arrestos por actos cívicos y hasta penas de cárcel y también multas económicas. Daños menores que raya el metro pueden resultar en arrestos de 13 a 24 horas y multas pues pueden ir de los 2,000 pesos a los 4,000. Entonces no dañemos nuestro patrimonio, cuidémoslo. Viajamos la mayoría de los chilangos en él, entonces es importante. Y pues ya para cerrar, algo muy importante justo
para agregar a lo que comentas, el metro tiene prácticamente en todas sus líneas de la 1 a la 9, tiene murales. Ay, sí, son. La parte cultural del metro, prometemos dedicarle otro episodio, porque conciertos. Sí. También hablábamos ese rato de que se piensa, no, es que es tanta información que no. Es muchísima información. De museos, o sea, el museo del metro, el museo colectivo, exposiciones, que creo que hay que dedicarle un espacio, prometemos dedicarle un espacio exclusivo a hablar sobre la cultura del metro, que también tiene que ver mucho con los vestigios, promoción de la lectura, conciertos, fotografía. Los murales, el pasaje de la ciencia también, súper interesante. O sea, cine, sí, teatro. Sí hay mucho, han proyectado cine. Sí, por ejemplo, en el pasaje. En Pino Suárez. Hay un paracine, en otra, en lo que es Zapata, en la Dorada y la Verde, hay también una sala de cine. Entonces creo que vamos a hacer el esfuerzo por hablar también de estos espacios que son importantísimos y que se conocen muy poco, por cierto. Para cerrar de estos espacios creativos, ¿qué tan creativo te consideras? ¿Qué haces de creatividad fuera de tu, pues sí, en tu tiempo libre como hobby? ¿Qué te gusta dibujar, cantar, pintar? Sí, el dibujo, el dibujo siempre está presente en los arquitectos. Es como que si tienes que plasmar una idea, de repente ya estás dibujando, ¿no? O me llego a aburrir y ya estoy haciendo ahí un sketch de algo. Pero también me gusta mucho el ajedrez, ¿no? En casa jugamos mucho ajedrez. También me considero muy melómano, escucho mucha música. A últimas fechas, tengo mis temporadas, pero a últimas fechas, jazz, blues. Sí, artístico, sí. Okay, bueno, pues te quiero hacer la invitación tanto a ti como a las personas que nos están escuchando a que se inscriban en www.contactocreativo.mx, porque es una plataforma para hacer comunidad con las personas que son creativas, que se consideran creativas. Pintura, música, escrito, infinidad. Entonces, queremos también invitarles a que tenemos una gran sorpresa desde el equipo de Contacto Creativo y Erlan Multimedia, a que vamos a estar regalando 3 tarjetas del sistema de movilidad integrada. ¿Sabes con cuánto? Ahí tú, tomando agua. Hidratándome. Hidrátense en el metro. Hidrátense en el metro, es muy importante. ¿Sabes con cuánto van a estar regalando estas tarjetas? Ya, platícanos. 500 pesos. ¡Uy, súper bien! Yo creo que es más de un mes. Yo creo que me he hecho un mes y medio, yo creo más en mi vida, mes y medio, de 500 pesos, una tarjeta de movilidad integrada. Vamos a estar regalando 3 tarjetas de movilidad integrada con 500 pesos. ¿Cómo pueden participar para llevarse una de estas tarjetas? Tienen que inscribirse a www.contactocreativo.mx. Es una plataforma increíble donde tienen que subir foto de perfil, datos personales, gustos, ver los programas. Claramente nos tienen que ver a nosotros en Yo Contra el Metro, participar, comentar, y a fin de año se van a entregar estas tarjetas de movilidad integrada con 500 pesos. También tenemos la meta, así que apóyennos mucho, de llegar a 1000 suscriptores para hacer una comunidad grande, para intercambiar toda la creatividad que tiene México. Esto fue Yo Contra el Metro. Yo soy Gerald Maciel, estuve acompañada de Alfonso Cuevas, muchas gracias. ¿Dónde te pueden seguir en tus redes sociales? Ay, te paso el dato. Top Secret, dice Top Secret. A mí me pueden seguir en Instagram como @GeraldMaciel, Gerald-Maciel. Recuerden seguir a Contacto Creativo en Facebook. Nos pueden encontrar como Erlan Multimedia, @Erlan Multimedia en TikTok e Instagram. Recuerden seguirnos, también inscribirse, repito, a www.contactocreativo.mx. Y pues nos vemos hasta la próxima estación. Ya salió. Y me agarraste en curva con la